Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo que Mateo nos cuenta aquí tiene que ver con algo que pasó cuando Jesús nació en Belén. Mateo, en lugar de darnos los detalles del nacimiento, Mateo tenía otra idea. Porque el propósito principal de él era mostrarnos el recibimiento dado por el mundo a ese recién nacido, al rey Mesías. La ciudad de Belén Efrata, llamada así en la antigüedad, o Belén de Judá en el tiempo de Jesús, había sido también popularmente llamada la casa de David, el gran rey de Israel. Lucas lo menciona como la ciudad de David. Sin embargo, en ese tiempo no era un pueblo muy grande ni muy importante en servicios ni financieramente. Belén era un pueblo a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. En Belén se producía y se produce como una especie de agitación allí. ¿Y por qué Belén estaba agitada? Bueno, por una parte porque se estaban empadronando en Belén todos aquellos que eran de la tribu de Judá y venían de ese pueblo. Pero por otra parte también porque nace un niño. Un niño que todavía no ha hablado ni una palabra. Un niño que no ha hecho todavía ni un milagro. Pero que cuando nace, mientras no se escucha más que quizás el canto de ese bebé, se ve que ya va teniendo influencia en el mundo. ¿Por qué? Porque Mateo nos dice que cuando nació Jesús en Belén de Judea, vinieron del oriente unos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Era el día del rey Herodes. Este rey era el que se conocía como Herodes el Grande, porque había otros Herodes y hubo otros Herodes después de él. En cuanto a Herodes el Grande, era un gran gobernador, era un buen constructor, era un buen administrador. Pero en otro sentido también era un gran político, pero lleno de maldad y de gran crueldad también. Esa es la descripción de este rey, Herodes el Grande. Era rico, muy leal a Roma y lo suficientemente político y diplomático para mantener buena relación con los emperadores hermanos. Pero amaba el poder, oprimía a la gente con impuestos exagerados y tenía mucho resentimiento porque muchos de los judíos lo consideraban como un usurpador, que dice que era idumeo.
En su último año antes de su muerte, mientras sufría de una enfermedad que agravaba su paranoia, usó de mucha crueldad y de ataques de ira y de celos. Es decir, que él murió en el año 4 a.C. En lo último ya de su vida y en lo alto de su enfermedad, como podemos ver la crueldad de él, dice Mateo que mató a todos los niños menores de 2 años, pensando que así terminaría con ese Cristo Mesías, Rey de los judíos. Tenemos en los versículos de este capítulo 2, del 13 en adelante, vemos la matanza de todos los niños menores de 2 años. Vinieron los magos de Oriente. En la mayoría de las versiones de la Biblia ya leemos sabios. No leemos magos, leemos sabios. Y no eran reyes, más bien eran astrónomos. Y se cree que ellos no vinieron la noche del nacimiento, probablemente un tiempo después. Estos sabios de Oriente, guiados por el fenómeno astronómico, esperaron encontrar respuesta en Jerusalén. También esperaban que los líderes y gentes de esta ciudad capital de Jerusalén, capital de los judíos, estuvieran aún más interesados que ellos mismos en el nacimiento del rey de los judíos. Pero sorpresa, no fue así. Lo cierto es que ellos llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde ha nacido? ¿Dónde está? Porque queremos adorarlo. Herodes se turba y dice la Biblia que toda Jerusalén con él. Bueno, la verdad es que con el carácter y la paranoia de Herodes era normal que toda Jerusalén se turbara. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Herodes no dejaría títere con cabeza hasta descubrir quién era ese niño. Así era Herodes. Bien, pues le pregunta Herodes a los sacerdotes y a los escribas: ¿dónde va a nacer este niño? ¿Qué dice la Escritura? Y entonces ellos les dicen que nacería en Belén de Judea. Y esto está escrito en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel, refiriéndose al Mesías. Bien, entonces Herodes lo que hace, usando de su diplomacia y estrategia, lo que hace es que le pide a los magos, y en secreto se los lleva, que le digan a él, cuando lo encuentren, dónde está, para él también ir a adorarlo. La verdad es que la ironía de Herodes es muy clara. La ironía. ¿Por qué? Porque él declaró un deseo de adorar a Jesús cuando realmente lo que quería que era matarlo. Los magos, o los sabios, gracias a la estrella que los guía, encuentran la casa, lo adoran, le ofrecen regalos que traían de Oriente. Mateo dice que oro, incienso y mirra. La idea católica de que habían 3 reyes magos viene del hecho de que la Biblia menciona que hubo 3 regalos. Podemos decir que el oro habla de la realeza, el incienso de la divinidad y la mirra habla de la muerte. Pero bueno, es casi seguro que los magos no iban con esa intención, ¿no? De esto significa esto significa lo otro y esto significa aquello, ¿no? Lo que es cierto es que ellos sí van a adorar a ese niño, sí quieren honrar a ese niño, al rey de los judíos. Porque más importante que los regalos es el hecho de encontrarlo y adorarlo. Debía ser una escena muy interesante ver a esos importantes sabios de Oriente postrarse ante el niño después del esfuerzo del viaje. Por eso que para ellos ver a Jesús fue todo un regalo. El regalo de sus vidas. Fueron bendecidos por su encuentro, aunque el niño todavía no les dijera nada. Estos sabios
que habían hecho un muy largo viaje para visitar al niño, fue porque ellos sabían que ese niño era enviado por Dios para una misión muy importante que tendría efecto en todo el mundo. Y de hecho, así ha sido y está siendo. Bien, pues, lo dicho hasta aquí, vemos tres diferentes respuestas a Jesús, que responde a tres maneras diferentes de ver a Jesús en este mundo actualmente. Es decir, que hay gente que tiene la misma postura que Herodes. Es decir, que muestra un odio abierto y hostilidad hacia Jesús. Hay gente así. E incluso hay gente en otros lugares de este mundo que por ser hijos de Dios y seguidores de Jesús son muertos. En otros lugares son apresados. En otros lugares, gracias a Dios, hay libertad. Pero hay gente que piensa como Herodes. Luego también hay otros que piensan como los magos, que buscan a Jesús hasta encontrarlo y lo adoran, aún a riesgo de su integridad física. Yo me quiero encontrar en uno de estos. Es decir, en aquellos que encuentran a Jesús y lo adoran, aún a riesgo de hacer sacrificios, de dedicar tiempo a Él y también de rendir nuestra vida al servicio de Él. Porque realmente Dios lo que quiere de nosotros no son nuestras posesiones. Dios quiere nuestro corazón, nuestra vida. Nos quiere a nosotros. Otra forma de concebir a Jesús en este mundo es como la de los sumos sacerdotes y escribas, que eran indiferentes hacia Jesús. Mantienen su estatus, mantienen su respeto religioso, pero ahí se quedan, con la ley y con la religión, pero no con Jesús. Bien, pues ahora me gustaría hacer resaltar el versículo 10 de aquí, de Mateo capítulo 2. ¿Por qué? Porque en realidad el tema central del mensaje de hoy es el gozo. Mateo dice que los magos se regocijaron con muy grande gozo, ¿verdad? Se regocijaron porque gracias a la estrella llegaron al lugar tan esperado y deseado por ellos, que si ni siquiera pensaron en volver a informar a Herodes, entraron en la casa y lo encontraron con su madre. Entonces se postraron y lo adoraron al niño. Ya, había que hacerlo ya. No había que esperar más. Volver a decirle a Herodes, no. Es como un sentir que tuvieron de urgencia. No había que esperar para más tarde en aceptar a Cristo. Bueno, quiero decir, en adorar a Cristo como ese rey judío, Mesías. Y aquí vemos otra secuencia maravillosa. Los que desean buscar a Jesús lo encontrarán. Los que verdaderamente lo encuentran, como estos sabios, lo adorarán. Y los que le adoren se comprometerán con Él en obediencia a sus mandamientos. Yo quiero ser sabio, en conocer cada vez más acerca de Dios. ¿Qué gozo tuvieron los sabios al encontrarse con Jesús? Todas sus preocupaciones y todo su cansancio desaparecieron de repente cuando se encontraron con Jesús. Bueno, al igual que pasó cuando el ángel se desapareció a los pastores que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Igual, ¿qué le dijo Lucas? Perdón, ¿qué escribió Lucas en el capítulo 2, versículo 10? Que el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nueva de grande gozo, porque que será para todo el pueblo. Grande gozo, no temáis. A mí me llamó la atención, no temáis. O cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio, estaban restaurando el templo y la muralla de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor llegó cautivo al pueblo, después de 70 años, pues regresan y
tanto Esdras como escribas, y como Nehemías, como gobernador, allí en Jerusalén, dijeron al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El pueblo se sintió triste al ver todo destruido. Y ahora como empezamos a reconstruir Jerusalén, el templo, las murallas. Porque eran conscientes de su propio pecado y que habían sido 70 años esclavos y deportados a otra tierra por su propio pecado. Pero ahora podían andar en gozo porque Dios estaba haciendo una gran obra. Y es que nuestras emociones no deben estar más allá de nuestro control. Podemos hacer la voluntad de Dios incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. Porque a veces nos puede pasar adorar a Dios en la iglesia: hoy no tengo ganas porque llueve. Uy, qué calor hace, tampoco tengo ganas hoy. Está mejor en casa con el aire acondicionado. Es decir que yo a veces puedo dar fe por mi propia experiencia, ¿no? Es decir que algunas veces uno está tentado, ¿no?, a decir, pero la fidelidad del Señor, a pesar de los problemas que pueda tener, porque todos tenemos nuestros propios problemas, todos, uno más que otro, pero todos tenemos, que eso no sea mayor que el gozo que hay dentro de nosotros, por ser un hijo o una hija de Dios. En los Salmos, y haciendo referencia al gozo, el pueblo de Israel, en el Salmo 118, versículos 21 al 24, nos dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Alaba al Señor por su liberación y salvación. Alábale siempre. Pero el salmista va más allá. Fijaros, que hace un anuncio del Mesías. Dice que habrá gozo y alegría. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y esa piedra, cabeza de ángulo, que sostiene el edificio, es Cristo. Ahora bien, para mí, el salmo que refleja con claridad meridiana el gozo, ¿sabéis qué salmo es? Para mí es el 51. El Salmo 51 es un salmo en que refleja el pecado y el arrepentimiento por ese pecado del rey David. Vamos a leer, no es muy largo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda, de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo. Gloria a Dios. Yo quiero leer y hacer énfasis en algunos de ellos. Por ejemplo, el versículo 1. Sabemos que David peca y no es realmente consciente de ello, pero Natán va y le hace ver su pecado. Entonces David se arrepiente. Creo que la mayoría conocemos qué ejemplo le pone el profeta Natán al rey David, ¿no? Porque, bueno, sabéis que David pecó, adulteró, e incluso al marido de la persona de la mujer con la que él adulteró, pues lo mandó al frente para que muriera, es decir, que cometió distintos pecados. Y David cayó, fue tentado, vio una tentación y cayó en ella, una tentación. Y entonces David estaba mal. Después de que Natán le dice, mira, voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que recibe la visita de un amigo importante, ¿no? Y entonces ese hombre tiene muchas ovejas. Y entonces dice, a este amigo importante le voy a matar una oveja, sacrificar para de comer. Pues aquí el súbdito que tengo allí, que solo tiene una oveja, la voy a coger y la voy a sacrificar para dársela a este invitado mío. ¿Qué harías tú con ese que ha hecho eso? Teniendo tantas ovejas, va y le coge a aquel que solo tiene una. Si hay que matarlo, va a estar. Ese eres tú. Ese eres tú. Entonces, David está triste. Y cuando uno está triste, pues está como si los huesos, cuando uno tiene fiebre, que está ahí, que su cuerpo no lo aguanta. Pues así estaba él, según el reflejo del Salmo 51. Y entonces le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque David sabía que Dios es grande misericordia y perdonador cuando uno se arrepiente. No cuando uno tiene remordimiento, sino cuando uno se arrepiente. Entonces, vemos que en el versículo 3 le dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, que David reconoce primero que ha pecado, porque ese es el camino que se empieza para poder ser perdonado, reconocer tu pecado. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. También ese otro paso, reconocer como pecado contra Dios. Recuerdo a Simón el Mago, que cuando él se convirtió en el número de los 8 apóstoles, él era mago y ganaba dinero, la magia. Se convirtió y cuando vio que los apóstoles estaban poniendo las manos y que recibía la gente del Espíritu Santo, dijo, dame a mí también este poder para dar el Espíritu Santo.
Y entonces le dijeron, Pedro, le dijo, estás equivocado. Estás equivocado. Esto no se compra con dinero. Tú has cambiado. Pues viene a decir, tú quieres cambiar o has cambiado un poder por otro. Y esto no podemos hacerlo. No tienes parte y arte, suerte en esto. No. Tú no tienes un corazón limpio. ¿Por qué? Porque no era consciente de su conversión. A lo mejor se había convencido, pero no estaba convertido. Y entonces le dice a Pedro y a Juan, que estaban allí, le dice Simón, orad por mí a Dios. Y le dicen, cada vez lo estás haciendo peor. Bueno, esto es una suposición, ¿no? Pero más o menos viene a ser así. Le dicen, cada vez lo estás haciendo peor. No somos nosotros quienes tenemos que dirigirnos a Dios. Eres tú quien tienes que dirigirte a Dios. Y David era consciente de eso, David. Contra ti solo he pecado. Ha pecado contra Dios. Aunque el daño lo había hecho a los hombres. Eso es lo primero, reconocer el pecado a Dios. Y luego ya restituir en la medida de lo posible. Versículo 8 dice, bueno, en el 7 y en el 8, ¿no? Purifícame y seré limpio, más blanco que la nieve. Y el 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí está. Como David estaba tan decaído por causa de su pecado, y el pecado que se ha dado cuenta que ha cometido, que ha sido grave y grande, pues le dice al Señor, hazme oír gozo y alegría. En el 10 dice, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y el Espíritu noble te sustente. Porque nosotros creemos que la salvación no se pierde. Yo así lo creo. Que Dios una vez me ha salvado, ya me ha salvado una vez y para siempre. Eso es lo que yo creo. Y creemos. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el gozo de la salvación cuando pecamos. ¿Qué es el gozo de la salvación? Pues perdemos la bendición de Dios. Perdemos el leer la palabra que nos enriquece. Perdemos la comunión con los hermanos. Perdemos tantas cosas. Perdemos cuando pecamos. Y ese es el gozo de la salvación que se pierde. Y David le está diciendo que vuelva a él el gozo de la salvación. Con gozo y alegría. Y entonces enseñaré a los agresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando la gente que nos conoce vea nuestro cambio, entonces será un testimonio grande. Ese es el testimonio de reconocer que hemos pecado contra Dios y hemos hecho daño a los demás. Y es que el gozo y la alegría siempre suelen ir juntas. Aunque no siempre, pero casi siempre. Porque no es exactamente lo mismo. El gozo es una situación del alma. Movimiento es el ánimo, ¿no? Que hay ahí dentro y que es permanente y que Dios nos da cuando tenemos a Cristo en el corazón. En muchos casos se dice alegría, ya que son palabras sinónimas. Sin embargo, el gozo es un estado más profundo, más duradero que el alma. En el alma, más que la alegría. La alegría, de alguna manera, es la expresión visible del gozo. Y muchas palabras expresan la idea del gozo y la alegría en el Antiguo Testamento. Pero siempre, en todos los casos, esa idea va acompañada de un sentido de moralidad y de actitud. ¿Por qué? Porque cosa muy diferente en la práctica de los paganos era eso. ¿Por qué? Porque los que estaban sin Dios entendían que para divertirse y estar alegres podrían hacer muchas cosas que a Dios no le gustaban. Y yo creo que muchas veces tenemos que cuidar también nosotros.
porque podemos estar alegres sin necesidad de hacer cosas que a Dios no le gusten. Porque para los creyentes, la razón de su gozo es Dios mismo. Como cantaba David en el Salmo 43, versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa. Cantar, alabar al Señor, es parte del gozo, de la alegría del creyente. Y el gozo se celebra y agradece la salvación con alegría. En el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento de Esther. ¿Verdad que habéis leído el libro de Esther y conocéis su historia? Pues Amán quería exterminar a todos los judíos. Y Esther tuvo que intervenir ante el rey a un riesgo de su vida. De manera que después de que Esther intervino y Mardoqueo estuvo junto con todos los judíos orando a Dios para que la entrevista de Esther con el rey fuera positiva. Y lo fue, porque Dios intervino. Vemos que las trampas del impío se volvieron contra él. Y eso casi siempre es así. Que las trampas del impío se vuelven contra el impío. Cuando quieren hacer daño a un hijo de Dios. Y la horca que mandó levantar Amán para ahorcar a Mardoqueo, en esa misma horca fue ahorcado él. Esther 9:22 dice que el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta, debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándole regalos a los pobres. Qué curioso, ¿no? Esther 9:22. Alegría, fiesta, gozo, comida, alimentos unos con otros, regalos a los pobres. Y lo van celebrando los judíos todos los años, esta fiesta. Pero bien, volvamos nosotros al tema del mensaje de gozo. Porque las noticias del Evangelio son de gran gozo. Lucas capítulo 2, versículo 10. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, según dice el apóstol Pablo en Romanos. Ese gozo se experimenta en el creer. En el creer por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y lo que produce como fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22, es también gozo. Es un fruto del Espíritu. Está el amor, está el gozo, está la paz, está la paciencia, está la amabilidad, está la bondad, está la fidelidad. También hay humildad y dominio propio, pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Que ese siempre esté, aunque tengamos problemas. El gozo, nadie nos lo quita. La alegría, quizás sí, porque unas veces podemos tener alegría por algo y otras veces tristeza por otra cosa. Pero el gozo de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, nadie nos lo quita. De ahí que se nos anima a los creyentes a gozarnos en el Señor. Filipenses 3:1, hermanos, gozaos en el Señor. Y ese gozo es de una naturaleza tal que puede disfrutarse aún en medio de tribulaciones, como Pablo podía experimentar también en su vida y en su carne. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de nuestras tribulaciones. Eso es el cielo. Hermanos, Dios es el dador del gozo. Como vemos también en el Salmo 4:7, especialmente con su presencia. Hay alegría cuando se comparte la comida, cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando hay fraternidad, hay alegría siempre. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio
la buena noticia de salvación, son motivo de alegría. El Evangelio de Lucas nos cuenta la alegría de Zacarías, la noticia de Juan el Bautista, de su hijo. Cuando todavía estaba en el vientre de su madre, saltó de alegría al oír la voz de María. Y hay un mensaje del canto de María que dice: engrandece mi alma al Señor, y mi alma en Él se regocija. Bien, pues, para terminar, un mensaje en esta mañana. Como para aquellos sabios de Oriente, la mayor alegría de los creyentes hoy es y sigue siendo Jesucristo. Como dice el apóstol Pedro, en quien creyendo nos alegramos, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 8, con gozo inefable y glorioso. Y bueno, celebremos pues a Jesús en estos días de Navidad. Pero no solo en estos días de Navidad, sino siempre. Porque la mayor bendición es que Jesús nazca en el corazón de las personas, para que las personas puedan ser transformadas. Que nosotros oremos y deseemos grandemente que otras personas conozcan a Cristo, conozcan a Jesús, como nosotros lo hemos conocido. Hermanos y hermanas, que Dios os bendiga y seáis de bendición. Amén. Amén.